Un gusto saludarte nuevamente desde SSH Bolivia, nuestra jaula de Faraday y Pi Media Televisión. Ahora nos encuentras por Facebook. Praga tiene dos grandes recuerdos inmemorables de científicos grandiosos que vivieron en su época. Uno es Johannes Kepler, astrónomo, quien junto con Galileo Galilei pues hicieron historia haciendo observaciones y mediciones de la Luna y los planetas en un tiempo en el que estaba penado por la Iglesia hacer este tipo de trabajos. Y otro es Christian Doppler. Christian Doppler fue un científico, matemático y físico de la época que trabajaba con la luminosidad de las estrellas. Él quería saber por qué algunas estrellas que están más cercas cuando se observan tienen un color diferente a las estrellas que están más lejos. Era algo extraño. No te olvides que la luz, cuando ingresa la luz de las estrellas hacia el telescopio, se pueden hacer observaciones del tipo de color, ¿verdad? Porque la luz se divide en colores, ¿sí? A eso se le llama espectrometría, que lo veremos en otro video. Entonces él quería saber por qué las estrellas que están más cercanas, por ejemplo, se veían la luz más azul y por qué las más alejadas se veían en rojo. Y por supuesto a este fenómeno se le llamó, o se le llama ahora, el efecto Doppler. Pero quiero mostrarte un video con el que me entenderás mejor el efecto Doppler. ¿Lo vemos? Aquí están las dos imágenes que quiero mostrarte. Una, la que está aquí arriba, vas a ver una ambulancia pasando, ¿sí? Una ambulancia que se está grabando, la ambulancia va a pasar. Y al otro lado, en el cuadro del lado, vas a ver esta misma ambulancia, solamente que ya digitalizada, no pasada a la computadora para hacer un análisis de frecuencias. Veamos. Ok, lograste escuchar el sonido. Cuando se acerca la ambulancia tiene un cierto sonido. Cuando pasa por tu lado tiene otro, ¿verdad? En este cuadro que está aquí al lado, quiero que veas en el punto rojo. El punto rojo es la ambulancia y está emitiendo ese sonido, ¿sí? Más hacia adelante la frecuencia es más delgada y hacia atrás la frecuencia es más ancha, ¿sí? Eso quiere decir que las partículas hacia adelante se están empujando mucho más cerca y las de atrás están más separadas, las partículas del aire, por supuesto. Hemos visto en otro video de qué se trata el sonido y cómo se genera. Y el punto verde del cuadro del lado digital somos nosotros. Digamos que eres tú que estás haciendo la observación o soy yo que está filmando la ambulancia. Ok, vamos a verla una vez más. Bien, las líneas verdes, ¿notas las líneas verdes del cuadro, del cuadro del lado? Las líneas verdes son las líneas, es el tiempo o es el periodo con el que yo escucho el sonido. Es la frecuencia que yo escucho. No te olvides que la frecuencia es 1 sobre el periodo, es decir, el periodo a la inversa. Es la inversa del periodo, si quieres. Y las líneas rojas que están acá abajo es la frecuencia de la ambulancia. ¿Okay? Entonces la frecuencia de la ambulancia no se mueve, miren, son líneas idénticas en espacio. En cambio las verdes sí tienen distinto tipo de espacios, ¿verdad? Entonces analicemos estas líneas un momento. Ok, ¿notan estas líneas rojas? Estas líneas rojas están acá. Hay una separación, ¿verdad? Es la misma separación que hay entre onda y onda, es decir, entre cada onda que se genera por la ambulancia. Como decíamos, la ambulancia genera un solo tono, una sola frecuencia, no varía, ¿verdad? Miren, las separaciones son exactamente iguales. Esta separación es igual a esta separación.
y esta otra, son idénticas. ¿Okay? Si notan ver aquí abajo dice 14 y aquí dice 16 segundos, aquí dice 14 y 16. Esto está en segundos. Entonces, ¿de cuánto estamos hablando aquí de separación? ¿Cuánto estaría? ¿Cuánto sería la separación ahí? Okay, de aquí a acá. ¿Cuánto sería nuestra separación? Nuestra separación sería de 2 segundos, ¿verdad? 14 a 16, entonces tenemos 2 segundos de separación. Muy bien. Recordemos que el periodo entonces es igual a 2 segundos. A 2 segundos. Entonces la frecuencia va a ser 1 sobre el periodo. La frecuencia acá va a ser 1 sobre el periodo. Es decir, que mi frecuencia va a ser igual a ¿cuánto? A 1 sobre 2. ¿Cuánto es 1 dividido entre 2? Es 0,5. Entonces 0,5 Hz sería la frecuencia de mi ambulancia. ¿Sí? La frecuencia de mi ambulancia, entonces, la que está yendo es 0,5 Hz. Listo. Ahora, las líneas en verde. Nosotros estamos acá, estamos en verde, estamos de verdecito, y nosotros escuchamos también una frecuencia. ¿Ya? Pero si notan, miren, aquí hay otro tipo de espacio. No es el mismo que el del rojo. A simple vista se puede denotar. Mira, aquí hay otro que es más pequeño. En cambio esta flecha, miren, es mucho más grande. ¿Sí? Y este tamaño es justamente 1 segundo. ¿Ya? Es 1 segundo. Cae justamente a la mitad. A la mitad de esto. ¿Listo? Entonces, para acá tendríamos, si el periodo entonces para nosotros, para que estamos escuchando, sería igual a 1 segundo. A 1 segundo. Por tanto, nuestra frecuencia, ¿qué sería igual? La frecuencia sería igual a 1 Hz. Noten que nosotros entonces escuchamos a una frecuencia más alta, ¿sí?, de la que normalmente está emitiendo la ambulancia. Cuando estamos, por supuesto, acá, ¿no? Cuando estamos acá, a esta distancia de la ambulancia. ¿Sí? Ok, vamos a ver qué pasa con otra posición. Listo, ahora vemos esta imagen. Esta imagen que estamos viendo estamos en otra posición, ¿notan? Miren, estamos ahora nosotros acá. Estamos detrás de la ambulancia, es decir, la ambulancia ya ha pasado y se ha ido ahí, ¿verdad? Según el video, ¿verdad? Entonces estamos en otra posición. Y noten que aquí las ondas ya son más anchas. ¿Listo? Para el observador, por supuesto, no para la persona, para el observador, no para las personas que están dentro. Cuando estás dentro de esta ambulancia, pues el sonido es el mismo, pero para el observador no. Entonces, la frecuencia acá no te va a variar. ¿Sí? La frecuencia no te varía. Esta frecuencia no varía, igual. Este espacio es el mismo, sigue siendo 2 segundos. Si tú notas aquí, ¿sí?, aquí dice 30, aquí es 32. Entonces tienes 2 segundos. Entonces la frecuencia es la misma. ¿Sí? Hemos dicho que la frecuencia aquí es 0.5 Hz, ¿no? La frecuencia es igual a 0,5 Hz. Eso es lo que hemos dicho, ¿verdad? Para las frecuencias rojas. Ahora noten que hay un cambio en las frecuencias verdes. Miren, aquí se mantiene, ¿sí?, aquí también se mantiene, pero aquí se empieza a abrir. Y aquí ya tengo otro tipo de apertura. Miren, acá. Ya no es la misma. Es más grande que esta de aquí, ¿no es cierto? ¿Notan? Voy a dibujar acá. Es más grande que esa, ¿sí? Entonces, si aquí es 2, aquí, haciendo las mediciones respectivas, es 3. Es 3, ¿ok? Entonces, el periodo acá va a ser igual a 3 segundos. El periodo es 3 segundos. ¿Sí? Y por tanto, la frecuencia será 1 dividido entre 3. ¿Cuánto es 1 dividido entre 3? Es 0,33.
0,3333 Hz. ¿Listo? Entonces notas que aquí la frecuencia es más baja que la frecuencia de la ambulancia. Ok, entonces tenemos la siguiente pregunta. Dice, encontrar la velocidad de la ambulancia. Encontrar la velocidad de la ambulancia. La ambulancia es el punto rojo, ¿verdad? Cuando la frecuencia de su sirena está a 0,5 Hz. Hemos medido eso, ¿verdad? La frecuencia de la ambulancia hemos medido 0,5 Hz. Y la frecuencia con la que escuchamos el punto verde, o sea, el observador punto verde, que somos nosotros, el que hemos grabado la afirmación, es 1 Hz, ¿verdad? Hemos dicho que en esta posición es 1 Hz. Dice, todos estos cálculos se refieren a la posición que estás viendo en la gráfica. ¿Listo? La primera posición. Entonces nos piden calcular la velocidad de la ambulancia. La velocidad de la ambulancia. ¿Cómo vamos a hacer esto? Muy bien, entonces déjame bajar esto un poquito. Vámonos por ahí. ¿Sí? Por ahí. Entonces voy a sacar mi ecuación que me puede servir, que es la ecuación de Doppler. ¿Ok? Entonces dice que la frecuencia del receptor, es decir, en nuestro caso el receptor sería el verde, ¿verdad? Sería el verde, es igual a la frecuencia de el emisor, en este caso la ambulancia, que está en rojo. ¿Ok? Esto se multiplica por, primero, la velocidad del sonido, más menos la velocidad del receptor, que en este caso sería, del verde. ¿Ok? Y esto se divide entre ¿qué? Se divide entre, también paréntesis, se divide entre también la velocidad del sonido menos más, al revés, ¿ok? La velocidad del emisor, que en este caso sería la ambulancia, que está en rojo. ¿Listo? Esa es nuestra ecuación. ¿Listo? Esta es nuestra ecuación para que nosotros podamos canalizar o podamos calcular a qué velocidad va nuestra ambulancia. En todo caso, nosotros tendríamos que calcular a qué velocidad va acá, ¿no? Esto, la velocidad del rojo. ¿Listo? A ver, hagamos algo más. ¿Qué datos tenemos? La frecuencia del verde. La frecuencia del verde, ¿cuánto hemos dicho? La frecuencia del verde es 1 Hz. Entonces ahí sería, colocaremos 1 Hz. Esto es igual a ¿qué? A la frecuencia del rojo. La frecuencia del rojo hemos dicho 0,5 Hz. Ok, 0,5 por, ¿cuánto sería la velocidad del sonido? La velocidad del sonido es alrededor de los 340 metros por segundo. Más menos la velocidad del verde. ¿Cuánto sería la velocidad del verde? El punto verde nunca se movió, ¿verdad? Por tanto su velocidad es 0 porque está estático. Entonces aquí le colocamos 0. Listo. Esto está dividido entre la velocidad del sonido, que también es 340, por menos más, que sería la velocidad que necesitamos calcular. ¿Sí? La velocidad de la ambulancia, del emisor en todo caso, ¿sí? Esto es. Ok, entonces hagamos un despeje. Vamos a subir esta parte que está acá, 340 más velocidad del rojo. Vamos a pasar al otro miembro, multiplicado por 1 es lo mismo. Entonces sería 340. En este caso, como el rojo se está acercando a nosotros, ¿verdad? Se está acercando, ¿no es cierto?, la ambulancia hacia nosotros. Entonces vamos a colocar el signo menos. ¿Listo? Menos velocidad le hemos puesto rojo, ¿no? Que sería velocidad de la ambulancia. Listo. Esto sería igual a ¿qué? Sería igual a 0,5
por 340. 0,5 por 340. Lo colocaremos. 0,5 por 340. Lo colocaremos nomás. Y esto da igual a 170. ¿Sí? 170. Listo. Ahora, ¿qué nos queda? Despejar velocidad del rojo. Sería menos velocidad, ¿sí?, de la ambulancia. Sería igual a 170 más, perdón, menos 340. ¿Sí? Entonces esto nos da igual menos 170. Menos 170. Entonces de acá sacamos la conclusión, los signos se van, sacamos la conclusión de que la velocidad a la que está yendo mi ambulancia, o sea, velocidad rojo, sería igual a 170. ¿Qué cosas? Metros por segundo. Listo, ya tengo resuelto mi ejercicio. Muy bien, entonces tenemos ya nuestra primera pregunta. Ok, ahora nos dicen, ¿cuál es la frecuencia a la que escucha el receptor? O sea, el punto verde, ¿verdad? Si la fuente, el punto rojo, se aleja. ¿Se acuerdan que se alejaba la ambulancia después, no? La frecuencia de la ambulancia es 0,5 Hz. ¿Ok? Muy bien, entonces ahora se refieren a esta gráfica, donde ahora la ambulancia se aleja, ¿verdad? Se va alejando. Y nosotros quedamos acá, el observador, el punto verde. Hemos dicho que la frecuencia de observación del observador tiene que variar. ¿Okay? Ya tenemos la velocidad a la que va el coche, ya tenemos la frecuencia no varía de la ambulancia acá, del F rojo sigue siendo 0.5. Entonces tenemos que encontrar la nueva frecuencia a la que escuchamos. Primero hemos dicho que escuchamos, aquí está, a 1 Hz, ¿verdad? ¿Sí? La frecuencia, miren, está a 1 Hz, escuchamos a 1 Hz. Ahora tenemos que calcular a qué frecuencia escuchamos. Muy bien, entonces, acá tenemos nuestra ecuación otra vez, ¿sí? La ecuación Doppler. Y nuevamente tenemos que bueno, esta vez no tenemos la frecuencia, es lo que queremos calcular. Tenemos que 0.5, la frecuencia a la que va la ambulancia. ¿Sí? Otra vez aquí no tenemos la velocidad. No tenemos la velocidad del receptor, porque el receptor está quieto, nosotros estamos quietos. Y aquí la velocidad del rojo hemos calculado, pero este signo nos cambia, ¿verdad? Este signo en realidad ya no es menos, sino es más. ¿Por qué? Porque se está alejando. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sería esto? Tendríamos que F verde sería igual a 0,5 por 340. ¿Cuánto era eso? 0,5 por 340, 170. Ok, 170 dividido entre 340 más la velocidad que hemos calculado anterior, ¿verdad? 170 más 170. Listo. ¿Cuánto nos sale eso? 170 sería dividido entre 340 más 170. Vamos a ver. Nos sale 0,33. 0,33 Hz. ¿Listo? Y esta sería nuestra frecuencia. Lo que nos queda ahora es verificar si nosotros hemos calculado eso en la práctica, ¿verdad? En el simulador hemos calculado ese valor. Entonces, ese es el efecto Doppler. ¿Ok? Quiero agregar una nota muy importante. Los valores que hemos calculado, que estás viendo aquí dice nota, frecuencia de la ambulancia 0,5 Hz, la frecuencia de recepción del observador es 0.33 cuando se ha pasado la ambulancia, y 1 Hz
cuando se acerca, ¿verdad? Estas frecuencias no son audibles y los cálculos son válidos. Lo que pasa es que el simulador ha hecho una simulación poniendo valores aleatorios que el mismo simulador nos ha dado, ¿sí? En el simulador no podíamos agregar los valores de las frecuencias, así que simplemente el simulador ha asumido ciertos valores de frecuencia, ¿okay? Para hacer una demostración sencilla. Otra vez te repito, los cálculos son válidos. Sin embargo, las frecuencias de 0,5, 0.33 y 1 Hz no son audibles. Y abajo en rojo te estoy dejando, por si acaso, las frecuencias audibles son desde los 20 Hz hasta los 20 kHz. ¿Okay? Arriba de los 20 kHz ya no podemos escuchar, otros animales sí, como los perros, por ejemplo, ¿no? Las frecuencias bajas de abajo de 20 Hz tampoco las podemos escuchar. ¿Ya? Entonces, el cálculo, nuevamente te repito, es correcto. Sin embargo, los valores no están dentro de la realidad porque no podemos escuchar esos valores. Hemos asumido simplemente valores aleatorios que el simulador ha dado. ¿Okay? Gracias a Christian Doppler y el efecto Doppler, años más tarde, personajes como Milton Humason descubrieron, haciendo mediciones espectrométricas, ya con telescopios más grandes, descubrieron que el universo se expande. Es decir, que el universo tenía un principio y se estaba expandiendo. Esto determina más tarde también la ley de Hubble. Ambos trabajaron, Hubble y Humason trabajaron para hacer la ley de Hubble, y confirmando así que el universo está en expansión, dando lugar a que existe un principio que se llama el Big Bang. ¿Okay? Entonces, sabemos ahora que el universo tendría que tener un principio para su futura expansión, ¿no es cierto? Entonces, esta ley de Hubble pues fueron imprescindibles para la astrofísica. Lo más interesante es que Milton Humason, la persona que hizo las primeras observaciones espectrométricas y confirmación de la expansión del universo, no tenía título profesional, es decir, no había terminado ni la secundaria, ¿no? Para darte un ejemplo de que las personas pueden hacer lo que quieren ser simplemente poniendo su afán, su empeño y obviamente haciendo muchísima investigación. Haremos más adelante otros videos acerca de sonido. Espero que puedas ver el sonar, por ejemplo, que vamos a hacer más adelante. Espero te haya servido mucho y como siempre que estés muy bien. Un fuerte abrazo.